a la hora, yo no creo que sean libres los miembros. Es decir, realmente actúan por consignas. Y esto ya no lo digo como miembro, desde luego, porque nunca lo he sido, sino por cómo se han presentado. Yo estoy en un barrio de Vallecas desde hace 12 años, donde hay miembros del Opus, donde hay parroquias regentadas por miembros del Opus, donde está Tajamar, y los del Opus han tenido siempre un mismo comportamiento con respecto a nosotros. Que no llevemos sotana, que nuestras misas no son válidas si decimos copa en vez de cáliz, por ejemplo. Sí, anécdotas de este tipo que podrían ser pues muchas y muy significativas, pero que tampoco creo que es el momento. Yo entiendo, desde el Evangelio a mí me parece que el Opus Dei, y por comparar, claro, grupos y épocas es muy difícil, pero yo entiendo que más o menos estarían definidos dentro del contexto del Nuevo Testamento, en el pueblo judío, algo así por lo que eran la secta de los saduceos e incluso de los fariseos. Pues los que pertenecían a lo que se llamaban los laicos nobles, que eran los saduceos, los fariseos muy legalistas, muy ritualistas, igual incluso los saduceos, muy condicionados por la observancia de la regla, y entonces esos tienen un tratamiento específico en el Evangelio por parte de Jesús, que yo creo que hoy se encuadraría perfectamente, que se podría traspolar perfectamente ese mismo tratamiento hacia los miembros del Opus. Y esto no es por decir en términos peyorativos, sino por una norma de conducta que sí es religiosa, pero que Jesús no acepta como el Nuevo Testamento, como la nueva alianza del hombre con Dios, que llega a ser en ese sentido yo diría a religiosa, desde Jesús. Después, desde la Iglesia, yo pienso que el Opus Dei es una secta o grupo concreto, que yo creo que es un grupo de presión dentro de la Iglesia, un grupo de poder, muy parecido, y no creo que haya grandes diferencias con lo que puede representar, por ejemplo, Monseñor Lefebvre. Lo que pasa es que Monseñor Lefebvre ha tenido muchas tiranteces muy fuertes con el Vaticano y demás, cosa que el Opus yo creo que siempre ha tratado de mantener esa relación y aparte un apoyo muy fuerte en momentos determinados para alcanzar aquello, porque desde ello supone pues el ser grupos de élite, supone estar en sitios claves dentro de la Iglesia, igual que dentro de la sociedad, y especialmente la española, porque es donde más se ha extendido y donde se ha creado. El arraigo del Opus Dei está claro que es en las clases medias altas, en los grupos financieros, intelectuales de élite, no tiene ningún arraigo en las clases obreras, por ejemplo. Y a mí me extraña, porque precisamente si en algún sitio debió tener, o debe tener, y esta crítica también se puede hacer a muchos otros grupos dentro de la Iglesia, si en algún sitio tendría que tener preponderancia cualquier grupo de Iglesia, tendría que ser precisamente entre las clases más desfavorecidas. Y ahí no está el Opus Dei, indiscutiblemente, así lo veo. Pero vamos a empezar primero por el asunto estrictamente de la Iglesia Católica, con todos los respetos. Creo que estamos empleando un lenguaje un poco desfasado. Diré por qué. Porque sabemos que ha habido muchas críticas continuamente con respecto a la situación del Opus Dei dentro de la Iglesia Católica y en Roma. Pero vamos a ver. Me parece que basta ser una inteligencia normal y corriente para ver que ahora, si resulta que Roma, que el Vaticano, que el Santo Padre, están hablando aquí de la Iglesia colegial, resulta que da una constitución apostólica y establece esta prelatura personal. Esto se ha hecho después de consultar a 2000 obispos del mundo, con todos los perdones. 2000 obispos. Todo lo que usted nos está diciendo, con todos los respetos, lo que nos puede decir la señorita, es un ámbito muy reducido. Con todos los respetos, Inglaterra es un ámbito hoy muy reducido. Entonces, yo me basta leer que se ha consultado a 2000 obispos, y como es natural, habría habido obispos que no estaban, no les parecía bien o podrían dificultades probablemente de las que usted ha estado diciendo aquí. Antes han puesto un documental y he oído hablar a un obispo de Nairobi y estaba diciendo exactamente lo que pienso yo. Yo no he hablado nunca con él. Y allí está viviendo que se está haciendo una labor con los negros, con los desvalidos, con los atrasados, con los que están sufriendo, en el sentido habitual de la palabra. Con todo respeto, el hecho de que muchas personas aprueben el Opus Dei, esto le da derecho a ignorar a la cantidad de miles que han sufrido por el Opus Dei. En el plan estadístico, como sabe perfectamente, y únicamente me he referido esta noche, estoy citando argumentos objetivos que afectan a la Iglesia Universal, para evitar empezar si son tantos o cuantos, porque creo que es perdernos. Le estoy preguntando una cosa. ¿Le da esto el derecho a ignorar, a pasar por alto a todos aquellos que han sufrido debido al Opus Dei?
No esperamos, yo creo, de una organización religiosa que a la gente le guste eso. Eso sería lo normal. Lo que es alarmante es que haya miles de personas que han sufrido muchísimo por el Opus Dei. Porque en Roma tienen información que no es verdad. Porque en Roma tienen la información debida y se ha hecho el documento de mayor importancia que se puede dar. Decir, cuando Roma dice es una obra de inspiración divina, el católico normal lo tiene claro. Esto no está hecho con una ligereza, con una superficialidad, después de años enteros de consultas, de estudios, después de años enteros. El Opus Dei está practicando un fraude gigantesco en la Iglesia Católica. El Papa no es consciente de lo que está pasando en el Opus Dei. Ya estamos en lo de siempre. ¿Cómo el Papa, esto que se ha hablado tanto, que se ha escrito tanto, que se ha discutido tanto, le pregunto, el tipo de captación secreta de los niños sin el conocimiento ni el consentimiento de sus propios padres? Un momento, y ahora vamos a situar las cosas. Es muy serio todo esto. Digo yo, para ya no son opiniones personales. He dicho antes, un momento, porque la panoplia, como van a ver, ¿conoce usted a Paul Johnson, el editor del New Statesman and Nation? Hace años que ha dejado de ser New Statesman and Nation. Yo estuve visitándole el año 58, presentado por Nicholas Henderson, el famoso embajador actualmente en Washington, y estuvimos hablando de la situación española. Y ahora me he encontrado el año pasado con una sorpresa, que ha escrito un libro sobre el Papa actual, y dedica 3 o 4 páginas al Opus Dei. Yo lo leí, encontré allí reflejado exactamente lo que estoy viviendo yo, que es congruente, natural, con la actitud actual de Roma, el que, esto antes de esta Constitución Apostólica, el que el Papa se apoyara o reconociera o encontrara plenamente satisfactorio el apostolado del Opus Dei. Pero es que además, un momento que me importa, ¿Podría decir algo, por favor? Un momento, Roch, vamos a terminar. Espera que termine, va usted después. Y Jesús Infante, que hace tiempo que tiene pedido la palabra. Este libro, y al mismo tiempo, es que tengo que dar información. Paul Chauny, profesor de la Sorbonne, es protestante, no es católico. Acaba de publicar un comentario en París diciendo que este Opus Dei le estaba recordando las grandes cosas que hizo España en el siglo XVI. Pero no ha vivido el Opus Dei por dentro. Pero yo estoy diciendo que lo he vivido durante 50 años, señorita. Yo también. 14, pero bueno, hay personas con 20 y tantos, con 30, con 40, con 10. Afortunadamente para mí, en muchísimos países, en las más diversas circunstancias, y además puedo dar testimonios directos, comprobables, de que el espíritu del Opus Dei es lo que estoy diciendo aquí y lo que dice el fundador. Sí. Todo esto sería un debate larguísimo, que habría que analizar, explicar. Es un concilio lo que decía. Vamos a ver, Roch y después Jesús Infante, que hace tiempo que intenta intervenir. Y luego yo. Nosotros hemos visto al fundador esta noche en la televisión. Desde luego era un hombre con carisma. Pero frecuentemente decía mentiras en público sobre el Opus Dei. Por ejemplo, decía, dice que el Opus Dei no está interesado en empresas financieras. Pero privadamente, por favor, me permite usted hablar, privadamente el fundador decía que el Opus Dei quiere tener bancos, empresas comerciales y con la mayor rapidez posible. Y también el fundador decía que los miembros del Opus Dei practican la libertad. Privadamente, el fundador decía, los miembros tienen que rendir todos sus derechos, tienen que rendir sus personalidades, tienen que entregar sus conciencias al Opus Dei. Tienen que comportarse como si fueran unos pequeños tornillos en una maquinaria gigante. Tornillos diminutos. Él describía al Opus Dei como un organismo. El fundador del Opus Dei deliberadamente equivocó a la Iglesia y al público español sobre la obra del Opus Dei. Además, este hombre santo era famoso por sus formas un poco curiosas de actuar.
también aplicaba y dedicaba muchísimo dinero para tener un título español, Marqués de Peralta. Se le conocía por esas cantidades de dinero que utilizaba. No conozco ningún caso en la historia de la Iglesia Católica que pidiera un título aristocrático y gastara tantísimo dinero para conseguirlo. Está tocando ya tantos el Opus Dei, está tocando el Opus Dei que ni aquí se han está abordado ocupado. todavía. Vamos a ver. Me dejan terminar, por favor. El Opus Dei está metido en una propaganda enorme para asegurarse la canonización de este hombre. Y están dispuestos a decir cualquier mentira para conseguir esa canonización. No se puede tolerar. Y si tienen éxito en ello, si tienen éxito en la canonización, entonces va a ser el escándalo mayor de la historia de la Iglesia Católica. Y va a destruir la credibilidad y todo el proceso de la canonización. Que estemos en los cuentos infantiles. Un momento, por favor. De terror. Un momento. Lo único que les ruego es que cualquier cosa que digan sea con argumentos lógicos y no solo con argumentos por eso, frente a todas estas interpretaciones. Un segundo, vamos a dejar que Jesús Infante, porque esto es un diálogo. Que un profesor de la Universidad de Oxford diga una acusación es tan grave, prueba, las dice con bastante fundamento un hombre que ha estado dentro del Opus Dei en Inglaterra. Cuidado, es que el Opus Dei español era todavía mucho más virulento y fuerte. Un momento. Profesor Roch, un momento que acabe Jesús Infante y luego responderá a Carlos Ceder. Lo que quiero remontarme un poco a lo anteriormente, cuando se ha hablado del Vaticano y del reconocimiento actualmente en el Vaticano. Efectivamente lo ha conseguido, pero después de una larga carrera. Una larga carrera llena de fraudes, porque no se sabía si era una asociación de fieles, si era un instituto secular, tenía problemas. Por favor, midamos las palabras, no hay fraudes, midamos las palabras. No hay que ofender, no hay por qué. Yo cuido mucho también las palabras cuando se dice, por ejemplo, la palabra fraude la ha utilizado el profesor. Pero iba a decir lo mismo, Cuando ustedes digan fraude, mentira, etcétera, digan ustedes por qué, porque si no, evidentemente es una afirmación de principio, vamos. O sea, que ha dicho el profesor Roch que es un enorme fraude. Sí, y digo lo mismo globalmente, lo cual es mucho más grave. Vamos a ver, es mejor, en vez de hacer afirmaciones, calificaciones hablando de una experiencia, contar hechos o contar argumentos. Bueno, si nos remontamos un poco históricamente, ya que aquí hay varios, en este plato hay varios profesores de historia, cuando comenzó el Opus Dei en los años 40-50, sobre todo después de la guerra, se presentaron como una generación que no estaba contaminada de pasados errores. ¿Qué va a presentarse así? Un momento, vamos a permitir ahora que era uno de ellos. Vamos a permitir que termine Jesús Infante, luego Carlos Ceder. Era uno de ellos. Quiere hablar Marian y Víctor Salmador. Adelante. Esto me recuerda, precisamente estoy citando frases de uno de los grandes patronos del Opus Dei de aquella época, textualmente. Abrir de par en par las puertas para que entre una generación no contaminada de pasados errores. Ibáñez Martín, 1941. Un minuto. Yo me enfrenté con el máximo enfrentamiento con Ibáñez Martín. Yo no me sentía representado por él. Vamos a ver, Carlos, hay tiempo de decir esto, pero vamos a permitir que cada uno... Por favor. Está bien que el coloquio sea fluido, pero si cada uno termina su intervención no hay manera de... No quiero que Calvo Serer personalice más y se presente como víctima cuando ha sido uno de los grandes personas que ha podido disfrutar de todas las prebendas de este régimen. Es formidable. En el punto de vista universitario. Es formidable. Es un agudo político que descubrió la democracia un poco tardíamente. Muy bien. Un momento. Sé que yo soy un privilegiado. Ya sé que lo has escrito en tus libros, pero realmente esto es curioso. Hablemos no del régimen... Pero yo no quiero personalizar, quiero hablar del Opus Dei globalmente y que es muy interesante este tema. Y aprovechando... Cada una de las cosas que si es el Opus Dei hay que probarla. Vamos a ver. Perdón, señores, yo quisiera que cada uno pudiese acabar su argumentación. Quiero intervenir lo menos posible, lo estoy interviniendo mucho. Vamos a ver si cada uno acaba su argumentación y todos tienen tiempo de intervenir. No hay problema ninguno. Jesús Infante, termine la argumentación. ¿Cómo puede decir que aportar pruebas? Hay testimonios, suficientes testimonios, de todas maneras, aquí... ¿Cómo suficientes? Un momento. Vamos a ver, a ver si Jesús Infante acaba su argumentación. Incluso la metodología judicial son testimonios y pruebas. Hay testimonios y ha habido pruebas suficientes. La prueba histórica, si hace falta. ¿Cuál? Pues, por ejemplo, yo soy un por favor, si estás empleando unos argumentos no quiero personalizar, estoy hablando en general del Opus Dei. Y entonces, el núcleo inicial de intelectuales, de estudiantes que pasaron de provincia a la capital, cuidado, que es muy importante. Me está contando lo que hice yo y mis amigos. Bueno, pero un momento, pero vamos a dejar que lo cuente. Se le puede responder. Es que no es así. Se le puede responder. Un núcleo inicial